y vamos a charlar de salud, vamos a charlar de lo mejor que tenemos en, que le podemos ofrecer en el caso de los que somos médicos a nuestros pacientes y en el caso de usted que no es médico, pero que se preocupa por la salud, sin duda alguna aquí va a encontrar una alternativa, o no, no es alternativa, más bien es la solución que estábamos esperando a muchos problemas de salud. A la gran mayoría de estos problemas que han venido afectándonos a lo largo de la historia. Las enfermedades avanzan, pero también la ciencia avanza a pasos agigantados y pareciera que a veces nos ganan porque no estábamos preparados para algo. Sin embargo, sí lo estamos. Lo único que necesitamos es eh, divulgarlo, compartirlo y tenemos la solución que nos va a ayudar a resolver todos los problemas de salud en este mundo. Para todos ustedes, que este 2024 sea de éxito en lo personal, en lo profesional, en el ámbito en general. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de algo sumamente importante, tema que me fue asignado, que con mucho gusto he preparado para ustedes. Tiene que ver con una de las causas de incapacidad a lo largo de mucho tiempo. Pero, pues obviamente vamos a hablar también de las nuevas tecnologías al servicio de la salud. Decía yo, la medicina avanza a pasos agigantados, al igual que las afecciones en salud. Y vamos a hablar de inflamación el día de hoy. Esta inflamación es una respuesta de todos los organismos a diferentes agresiones que vienen de afuera, pero también que vienen de adentro de nosotros mismos. Usted y yo, todos los que estamos acá y todas las personas que conocemos, en algún momento hemos tenido este tipo de respuestas por distintas causas, por enfermedades, por algún traumatismo o porque nuestro propio organismo responde y altera nuestro propio sistema. Entonces, eso es en lo que consiste la inflamación. Puede ser aguda cuando es en corto tiempo o crónica, aunque a veces no se detecta que se haya tenido algún suceso de inflamación, porque hay inflamación asintomática. Los síntomas generalmente son cinco. Rubor, se pone roja la zona que tiene la inflamación. Calor, la temperatura aumenta y a nivel general la fiebre es parte del sistema parte de la respuesta inflamatoria. Hay dolor, hay aumento de volumen, a eso se refiere con tumor y sobre todo en el caso de lo que nos toca hablar, que son articulaciones y algunos otros órganos o partes del cuerpo, no funcionan de manera correcta, de manera adecuada. Ocurren distintas reacciones en el organismo, generalmente la acumulación de células de inflamación como leucocitos, además de proteínas derivados de sangre que van hacia esa zona de donde está la lesión tratando de defender al organismo, pero la respuesta es aumentada y no, y por eso llegamos a sentir algunos síntomas. Si es aguda, comienza en minutos o en horas, corto tiempo. Tenemos dos tipos de respuesta inmunitaria o de defensa, una innata, que es con la que nacemos, y otra es la adquirida, la que vamos adquiriendo después de nacer, al estar expuestos al medio ambiente, o por ejemplo, un buen ejemplo de la inmunidad adquirida son las vacunas de los distintos esquemas que se tienen. Esta inflamación pues, se resuelve rápido una vez que se elimina el germen. Sin embargo, en ocasiones no ocurre así. En ocasiones se prolonga o aparecen de más adelante y eso se llama inflamación
crónica. Pasan días, meses y no se elimina la gente que la produce. Aquí participan también los mecanismos de respuesta innata y la adquirida. Y esta reacción puede provocar algo importante, puede provocar un daño a nuestro propio organismo. Se supone que la inflamación es un mecanismo de defensa, pero en estos casos nos viene haciendo daño. Y las afecciones inflamatorias pueden ser de distinta índole: infecciones persistentes, enfermedades autoinmunes, exposición prolongada a distintas sustancias, ¿sí? O algunas comorbilidades, entre ellas la obesidad o las dislipidemias que ocasionan la aterosclerosis, incluso cáncer, enfermedades metabólicas y degenerativas, tienen que ver con la inflamación. Y estudiar la inflamación en sí es muy complejo. No se encuentran muchas veces algunas causas dependiendo de cuál sea la enfermedad, y falta mucho investigar. Eso vamos a dejárselo precisamente a los científicos, y nosotros aquí, como los médicos que estamos aquí trabajando, vamos a atender a un paciente de una manera integradora. Es decir, vamos a atender todas las causas que pueden llegar a provocar esta inflamación que puede tener una persona. Y vamos a hablar de lo que es la artrosis, que es una enfermedad precisamente inflamatoria y que va a causar algo importante: incapacidad para que la persona pueda hacer una vida adecuada, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a dejar de realizar muchas actividades, sobre todo productivas. La artrosis es una enfermedad articular, es degenerativa, es hipertrófica, es decir, provoca un cambio en las articulaciones de manera normal las conocemos. Aquí estamos viendo una articulación normal y está compuesta de esta manera precisamente. Esta es una articulación, se une, se unen dos huesos, y este espacio está lleno de un líquido lubricante que permite que haya un buen movimiento, es una buena función. ¿Qué ocurre cuando cuando se ve afectada? Hay destrucción del cartílago, hay desgaste del cartílago. Entonces, es una degeneración y potencial pérdida del cartílago. El cartílago se encuentra en esta parte, ¿sí? Y esto permite el movimiento y permite que no haya un desgaste entre los dos huesos por el roce, ¿sí? Y bueno, va a haber muchos cambios, sobre todo a este nivel, como lo estamos viendo acá, que va a haber una deformidad tratando de compensar el daño. Lo vamos a ver más adelante. Los síntomas incluyen dolor gradual, agravado o desencadenado por una actividad o rigidez menos de 30 minutos cuando después de un periodo de inactividad, y puede haber incluso hinchazón o inflamación articular. Esto es al inicio. Eh, es una, es una afectación articular de las más frecuentes. Eh, Ojo, amigos que tienen 40 años en adelante. Generalmente, permítanme un segundo, tengo aquí problemas técnicos con mi equipo. Ok, muy bien. Es una afectación articular, es la afectación articular más frecuente. Para aquellas personas que tenemos ya más de 40, es aquí donde se vuelve sintomática. Y para los adultos mayores, allá de los 70, 80,
es prácticamente universal, es decir, casi todos los pacientes lo van a presentar. Eh, eh, Algunos pacientes, la mitad con cambios, van a presentar síntomas, otros no. Y cuando ocurre antes de los 40 años, generalmente se debe a un mecanismo traumático, ¿sí? Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que tiene la representación, que estudia de manera epidemiológica la frecuencia de enfermedades, representa el tercer problema y proyectaba que para el 2020, ya pasaron hace 4 años, iba a ser la cuarta causa de discapacidad. Bueno, obviamente en este periodo todos sabemos que se le puso atención a otro asunto, algo emergente, y bueno, sin duda alguna que esto sí pudo haber ocurrido, que sea actualmente la cuarta causa de discapacidad. Es más importante porque deja de funcionar el aparato locomotor, es decir, la persona pierde movimientos, ¿sí? Y no importa de qué raza sea, de qué zona geográfica sea, generalmente afecta al 9,6 de los hombres y al 18% de las mujeres mayores de 60 años. ¿Cómo se clasifica? Tenemos la artrosis primaria. Esta se encuentra en algunas articulaciones, ¿sí? Por ejemplo, las que tienen la condromalacia rotundana o el desgaste del cartílago a nivel de la rodilla, ¿sí? Esa es leve. Y se subdivide también dependiendo del tipo afectado. Puede haber en manos, en pie, rodillas, cadera, columna, en cualquier articulación se puede presentar. Si afecta a múltiples articulaciones, es una artrosis generalizada. La secundaria se debe porque hay cambios a nivel del cartílago, ¿sí? Aquí pueden influir los traumatismos, anomalías congénitas, defectos metabólicos, como por ejemplo la acumulación de minerales en los tejidos, esto es la hemocromatosis o enfermedad de Wilson, por ejemplo, distintas infecciones, las artritis infecciosas, enfermedades endocrinas, van a alterar la estructura y la función del cartílago, ¿sí? Una causa muy común es la artritis reumatoide, la enfermedad de gota o la enfermedad por depósitos de minerales como el calcio, ya comentábamos. ¿Qué va a pasar aquí? Eh, Va a haber un daño a la estructura de la articulación, en el cartílago y en los otros elementos que la conforman, como pueden ser los meniscos o pueden ser los ligamentos. Va a haber ahí alguna lesión a este nivel que va a ocasionarnos inflamación y, por supuesto, comorbilidades como la obesidad, eh, algunos defectos en el metabolismo, en este caso la obesidad, va a provocar el daño a la matriz del cartílago y la remodelación del hueso, su condral, va a ser complicada. No va a ser la correcta debido a los factores mecánicos y debido al exceso de peso que tiene el paciente. Puede inflamarse también la cápsula sinovial. Recordamos que entre las articulaciones existe un líquido lubricante que se llama sinovia, líquido o líquido sinovial, y está cubierto por una membrana para evitar o más bien para permitir que no haya roce directo y desgaste entre el cartílago de un hueso y del otro. Y que en el caso del daño va a haber inflamación de esta estructura, de la bolsa sinovial. Ahora, cuando ya hay cambios, eh, pues el organismo va a tratar de equilibrarse y va a haber deformidades, por ejemplo,
los osteofitos. Los osteofitos son formaciones que tratan de compensar el esfuerzo que está haciendo la articulación para contener la inflamación. Y bueno, todas las demás estructuras, ya comentaba, los tendones, ligamentos se van a sobrecargar, va a haber tendinitis, va a haber miositis. Generalmente una de las articulaciones más afectadas es la de rodilla, lo- eh, y los meniscos o la membrana que permite la funcionalidad pues se va a desgastar, se va a dañar y como tiene terminaciones nerviosas, pues el paciente va a presentar dolor. A nivel de columna, pues va a haber menor espacio entre las vértebras y puede haber desgaste o aplastamiento de los discos y por lo tanto, pues van a comprimir los nervios eh, y que salen tanto motores como sensitivos y la persona puede tener distintos síntomas a otro nivel. Por ejemplo, si es a nivel lumbar, pues van a presentarse hacia la extremidad inferior. Ahora, ¿cuáles son los síntomas y síntomas de la artrosis? A ver, si me confirman si estamos bien. Sí, todavía se puede visualizar. Correcto, sí, No se preocupe, doctor. gracias. Correcto, síntomas, signos y... Bueno, el comienzo de la artrosis es gradual, ¿sí? Puede empezar en una o pocas articulaciones. Generalmente lo primero que va a haber es dolor, como continuo profundo. El dolor va a ir aumentando, se va agravando si el paciente si el paciente está de pie y se alivia cuando el paciente está reposando. Pero conforme pasa el tiempo, va a volverse constante. Generalmente por las mañanas hay rigidez o luego de un periodo de inactividad cuando las personas dicen, no me puedo, por ejemplo, se sientan y intentan levantarse y dicen, no puedo, se me quedó tieso el pie, generalmente no pueden mover la rodilla. Va a durar determinado tiempo y después poco a poco va a recobrar el movimiento. Conforme va progresando, cada vez el movimiento va siendo menor y va a haber dolor y va a haber crepitación en la articulación. Al momento que se mueve, vamos a escuchar el ruido de la crepitación o lo vamos a percibir. El paciente lo percibe y cuando lo revisamos, por supuesto, lo confirmamos. Va a haber desgaste del cartílago, de ligamentos, de tendones, de todo lo que ya comentamos en distinto grado y puede haber hinchazón, se va a inflamar la articulación y eso es el signo muy característico de la artrosis. Cuando es generalizada, quedamos que afecta a muchas articulaciones, ¿sí? Generalmente las manos son las interfalángicas, la carbometacarpiana del pulgar, va a ver en la columna vertebral los discos invertebrales y la articulación cigatoficiaria en vértebras cervicales y lumbares, primera articulación metatarsofalágica en el pie, cadera y rodilla. Generalmente esta es la más común. En la columna cervical y lumbar puede producirse mielopatía o radiculopatía y esto ocasiona dolor o alteraciones de la sensibilidad o incluso del movimiento en la zona de inervación del nervio que se esté comprimiendo, ¿sí? En el caso de la lumbar causa dolor que al caminar se vuelve más intenso y sobre todo la persona va a tener una marcha claudicante, va a ver no va a caminar de manera correcta. La artrosis de cadera, aquí se va a perder
gradualmente la amplitud del movimiento. Generalmente no da síntomas si está de pie la persona, pero sí puede haber dolor en el área inguinal, o un dolor referido a muslo y hacia la rodilla. Y, y esta es la más común, la artrosis de rodilla. Se pierde en esta, los ligamentos se vuelven laxos. Es como cuando una liga ya no se estira, ¿sí? La articulación ya no está estable. Hay un dolor local en ligamentos y en tendones. La artrosis erosiva, esa generalmente es en las manos, ¿sí? Va a alterar las articulaciones de los dedos, las interfalángicas, distales y proximales, y se ven afectados también los, los huesos del carpo, generalmente del pulgar, es donde es lo que más se afecta. ¿Sí? Muy bien, el paciente tiene este tipo de síntomas y llega con nosotros y vamos a tener que diagnosticar artrosis. Muy bien, lo que hacemos es sospechar en pacientes que tienen síntomas así de comienzo gradual, sobre todo si son adultos mayores, ¿sí? Indicamos radiografías simples, ¿sí? De las articulaciones donde tienen los síntomas, las revisamos o un especialista, traumatólogo, reumatólogo y por supuesto radiólogo, dan un diagnóstico más concreto. En la radiografía se observan los osteofitos, esas formaciones que se hacen en el hueso tratando de compensar la función, ¿sí? Vamos a ver que está estrecha el espacio articular, que va a aumentar la densidad del hueso, que se va a formar un quiste subcondral y que va a haber una remodelación, o sea, un recambio óseo y un derrame articular en el caso del líquido sinovial. En el caso de la rodilla, la radiografía es una flexión, más o menos 30 grados, para tener más específico ahí el diagnóstico. Si les tomamos muestras, generalmente esas muestras son normales y si no salen normales, pues hay otra causa u otro estado patológico que tienen los pacientes. El único que pudiera ayudarnos es si hay derrame articular o es un análisis de líquido sinovial. Y aquí lo que observamos es que el líquido tiene, eh, disminuye sus características. Generalmente es menos viscoso. Ahora bien, tratamiento. Ya hablamos de cuál es el problema, pero ¿cuál es el tratamiento? El primero son medidas físicas. Y observábamos que, por ejemplo, en la más común que es de rodilla, la causa es obesidad. Por supuesto, aquí se debe de corregir el peso del paciente. El paciente debe dejar ir esos kilitos que tiene de más y llegar a un peso adecuado. Obvio, esto debe de ser moderado y en base a un programa, ¿sí? A un programa, a un seguimiento médico, nutricional, que le va a ayudar esta, a este objetivo. Las técnicas de rehabilitación eh, deben de iniciarse antes de que empiece a aparecer los síntomas, los primeros síntomas, ahí ya debemos estar pensando en una fisioterapia, porque la rigidez o la deformidad que van teniendo, pues ya no es reversible, desafortunadamente. Entonces, si queremos hacer una fisioterapia en una persona donde ya su articulación no es funcional, simplemente no va a haber éxito, ¿sí? Hay que modificar las actividades de la vida diaria del paciente. Eh, Cuestiones sencillas como, por ejemplo, la postura al sentarse. Usted ahorita que me está viendo, pues yo ignoro en qué postura se encuentra, pero generalmente
por ejemplo, al momento de sentarse y los que estamos trabajando, que trabajamos precisamente en un escritorio, pues la postura debe de ser erguida, como estamos acá. Y si el paciente tiene síntomas, pues con más razón, o tiene este padecimiento, este problema, debe de ser así. Y obviamente, por ejemplo, no deben de estar en sillones o en colchones que se hunden, sino deben de, también la espalda debe de mantenerse recta al momento de acostarse igual. Y en el caso de la es el asiento inclinado hacia adelante y la persona o el paciente puede seguir con su actividad normal. Y por supuesto está la terapia farmacológica, está el tratamiento médico, están las recetas que otorgamos los médicos para controlar estos síntomas. Y puede ir desde lo más sencillo, que es el paracetamol, hasta 1 gramo por vía oral cada 4 veces al día, siempre y cuando el paciente no tenga una enfermedad del hígado o no consuma alcohol, ¿sí? Y podemos usar, por supuesto, de acuerdo al grado de los síntomas, a la gravedad de los síntomas, analgésicos más potentes como tramadol, opioides, ¿sí? Tomando en cuenta que estos medicamentos tienen efectos adversos en distinto grado, dependiendo de las características de las personas. Hay medicamentos que podemos usar en pacientes de edad avanzada y algunos que no, ¿sí? Algunos medicamentos como la duloxetina, ¿sí? Disminuye un poco el dolor. Estos medicamentos son utilizados también en tratamientos como ansiedad y depresión. Y medicamentos tópicos, es decir, aplicados localmente, no ingeridos, sino aplicados en la zona de inflamación, pues puede aliviar el dolor si, si es que no es un daño ya muy severo. Otro tipo de medicamentos, los inhibidores de la ciclooxigenasa o los COPCIP, Celecoxib, etcétera. Si el paciente tiene un dolor refractario o inflamación, por ejemplo, dolor y calor. Y, por supuesto, se pueden combinar medicamentos siempre y cuando tengamos en cuenta los pros y los contras, la interacción medicamentosa de cada uno de ellos para poder ayudar a nuestro paciente. También se utilizan relajantes musculares, como estos que vemos acá, ciclobenzaprina, la metalaxona, metocarvamol, porque alivian el dolor, porque mejoran la contractura de los músculos, ¿sí? Que intentan sostener que las articulaciones, que las articulaciones, sostener las articulaciones que tienen este problema, la artrosis. El día de ayer precisamente vi un paciente con datos clínicos de artrosis por cervical y el músculo esternocleidomastoideo, el músculo de aquí del cuello, pues está bastante contracturado. El paciente tuvo un evento traumático hace 10 años y tiene ahí una desviación y una artrosis de la columna cervical. Bueno, pues este tipo de medicamentos le ayudan a que disminuya un poquito esa inflamación o esa contractura muscular. Y pues hay medicamentos aplicados, inyectados directamente en la lesión que van a aliviar el dolor durante periodos prolongados. Eh, Son inyecciones intraarticulares. Sin embargo, la eficacia aún todavía es limitada. Sí se ha visto que ayudan, pero todavía es limitada y obviamente se debe dar un buen seguimiento en estos casos. Hasta aquí el tratamiento convencional.
o lo habitual que ha sido hasta este momento y vamos a hablar de qué otras opciones o cuál es la solución más que otras opciones, cuál es la solución que le vamos a ofertar a nuestro paciente. Hablábamos de las medidas no farmacológicas y hay que entender algo importante. Tenemos un problema a grandes escalas que se llama estrés oxidativo. Y este estrés oxidativo es lo que nos ocasiona mucha inflamación o prácticamente la inflamación en todas las enfermedades, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque hay un exceso de radicales libres en nuestros organismos, ¿sí? Y estos radicales libres son causa directa del envejecimiento celular prematuro, ¿sí? Y se ha descubierto que están relacionados con más de 250 enfermedades crónico y degenerativas. Y la artrosis es una enfermedad crónico-degenerativa. ¿A qué nos exponemos? A la radiación ionizante, como en este momento que estamos en línea, nuestra computadora está emitiendo algún grado de radiación, el consumo de grasas saturadas, la exposición a metales de transición, el humo del cigarro, contaminación, el uso de pesticidas, insecticidas, las presiones, el estrés por distintos temas a nivel social mundial y la misma contaminación que provoca que los rayos ultravioleta del sol nos lleguen de manera más directa. Y uno de los grandes problemas de salud que enfrenta el organismo, el mundo, es el síndrome metabólico. Esta es una pandemia que lleva muchos años, ¿sí? Que afecta al 10% de los hombres y 14% de las mujeres. Y aquí nuestro México es el tercer lugar a nivel mundial, o el segundo lugar a nivel mundial, después de Estados Unidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pagamos muy caro el estilo de vida moderno, consumo de grasas saturadas, exceso de carbohidratos, volvemos a mencionar el estrés. Cada vez se nos hace la vida más fácil, por ejemplo, con los controles remotos, este, provoca el sedentarismo, los malos hábitos de alimentación, ¿sí? Y esto nos da la posibilidad de tener el síndrome metabólico y está muy relacionado con la información. Y hablaba yo de la terapia farmacológica, de los medicamentos. Y muy bien, toda enfermedad tiene un inicio, tiene una causa. Decía yo que algunas enfermedades no conocemos exactamente cuál es falta mucho por investigar, pero generalmente es eso, el exceso de radicales libres que nos provocan estrés oxidativo, que hace que las mitocondrias de nuestras células no funcionen y eso nos ocasiona todos los derrames. Los medicamentos que mencioné en esta patología y en cualquier otra patología van a actuar atacando la consecuencia de la enfermedad, pero no reparando el daño desde sus orígenes, ¿sí? Eh, entonces aparecieron las nuevas tecnologías y hay un laboratorio que se llama Sankin Mayor, es un laboratorio franco-japonés que ha estudiado personas sanas. Por ejemplo, en Japón, donde tienen uno de los este, estándares más altos de vida, la esperanza de vida más alta, donde personas rebasan los 100 años y no sufren padecimientos. Pues vamos a ver cómo le hacen para ver cómo le podemos hacer con el resto del mundo. Y se adentraron en una investigación especializada de nutrigenómica, de pruebas in vivo, y observaron estilos de vida, alimentación y de manera tecnológica reprodujeron lo que a ellos les beneficia para ofrecérnoslos a nosotros. El laboratorio Sankey Global tiene más de 40 años de investigación a través de productos nutracéuticos. ¿Y cuáles son esas nuevas tecnologías? Una de ellas es nanobiotecnología,
otra de ellas es nutrigenómica. Y los ingredientes que produce este laboratorio son los únicos capaces de llegar en el interior de las mitocondrias. Ninguno de los medicamentos que hablamos para la artrosis llega a las mitocondrias, ¿sí? Llegan a mejorar la inflamación ahí en el lugar donde está, pero no mejoran la función celular. Es una tecnología única basada en ciencia de productos eficaces. Se centran en la oxidación, la inflamación, la salud intestinal, síndrome metabólico e hidratación celular. Todo esto representa salud. Y por supuesto están colaborando, asociándose, cooperando con distintas organizaciones de prestigio a nivel mundial, como el Instituto Louis Pasteur. Ahora, Sanki es el único que tiene una tecnología avanzada y patentada. Aquí dice que mejora la microcirculación, pero mejora la función de la célula, función mitocondrial y disminuye los procesos inflamatorios. Y si yo te digo que eso la produce, ¿consumirías esta tecnología? Yo sé que sí. Y cuando compruebes que te ha funcionado, ¿la recomendarías? Por supuesto que yo sé también que eso pasa. Y hay un nutracéutico de última generación que está fabricado con esta tecnología. Ese nutracéutico se llama Velash y está fortalecido, o su base principal es esto que se llama Sistema Advanced Delivery System o Sistema de Liberación Controlada. Es esta esferita que está aquí hecha de una fórmula de polifenoles y adentro contiene un ingrediente activo, pero esto es muy pequeño, esto es nanométrico, que cuando te lo tomas llega hasta el interior de tu célula y hasta tu mitocondria y restablece su función. Y por supuesto, esto tiene la evidencia correcta, adecuada, para que en el caso de los médicos que podemos prescribirla en nuestra receta, pero tú, aunque no seas médico, la puedes, puedes invitar a otras personas a mejorar su salud con su consumo. Por supuesto que tenemos una evidencia real y firme, a diferencia, eso sí, de otras alternativas. Ven para acá, Carlos. Ven. Y una de las, Así y que una de las causas de Ven, los Carlos. importantes es el Diccionario de Especialidades Farmacéuticas o PLM, ¿sí? Y en este libro dice que la fórmula que está hecho este nutracéutico, que es el Orisodenzyme, es un ingrediente fermentado para mejorar el estado antioxidante, ¿sí? Se mezcla de manera innovadora que mantiene estabilidad y ofrece resultados a largo plazo. Rico en metabolitos, después de un proceso tecnológico de fermentación, ¿sí? ¿Y ahí qué va a hacer ahí en tu mitocondria? Ahí tenemos tres sustancias o enzimas que son los que nos ayudan a que nuestro organismo funcione correctamente y no produzca inflamación, que es la superóxido dismutasa, la catalasa y glutatión peroxidasa, ¿sí? Es de origen natural, su principal ingrediente viene de el olivo, que hay estudios clínicos que, por ejemplo, tienen un buen resultado un potencial anticancerígeno, ¿sí? Además, indican que poseen actividades antioxidantes, antiinflamatorias, citostáticas o citotóxicas y anticancerígenas. Por lo tanto, eh, tienen esta propiedad de inhibir la inflamación. Ya decíamos, tiene un sistema controlado para que llegue allá al interior de las células de las mitocondrias y a diferencia de otros, como las vitaminas, ¿sí? Mejoran las enzimas que ya te mencioné. Todos los demás se quedan muy lejos de estas sustancias que es la supresión peroxidasa, catalasa, y superóxido dismutasa. ¿Cómo se absorbe?
la persona o el paciente o tú, yo, no los tomamos, ¿sí? Esta esferita sirve como protección para el ingrediente activo. No lo daña el ácido gástrico, no lo daña el intestino, no lo daña la velocidad del sistema circulatorio, las enzimas hepáticas, así como va la esferita hasta que llega al interior de la mitocondria, se rompe y libera el ingrediente activo. Y si esa mitocondria empieza a funcionar correctamente, no va a haber la cantidad en exceso de radicales libres, ¿sí? Y por lo tanto no va a haber efecto antiinflamatorio. Y el creador o el precursor o el padre de estas tecnologías es el doctor Luigi de Deas, nominado a premio Nobel hace muchos años, y dice que son lo que produce el laboratorio, como ya decíamos al principio, son ingredientes únicos en el mundo capaces de actuar en el interior de las células y de las mitocondrias. La farmacología original se queda en los puntos específicos, en algunos receptores, en algún espacio intersticial, en fin, pero no llegan al interior de las células. Otro nutracéutico con el que complementamos esta función antiinflamatoria es un complejo biomineral, ¿sí? Que ayuda a la relajación, que ayuda al descanso reparador, que mejora los mecanismos de defensa natural, o sea, el sistema inmunológico, y recupera los esenciales, los minerales esenciales del organismo y se llama INER 7. Otro nutracéutico es que se llama Chronoid 5, que va a ayudar a que la absorción de los carbohidratos y azúcares sea reducida, aumenta la termogénesis, o sea, el consumo de grasa, el conjunto de tejido adiposo graso en el organismo, protege de la oxidación gástrica, nivela el, la concentración de azúcar e insulina y acelera metabolismo, entre muchas otras funciones que vienen descritas en la literatura médica como el PLM. Y la nutrición inteligente a base de Hasaki, que va a nutrir la microbiota en los intestinos, que también contribuyen en gran medida al proceso, a controlar el proceso de inflamación, mejora la absorción de proteína, ayuda a la oxidación de grasa y da energía a la mayoría de las mitocondrias, a los trillones de mitocondrias que tenemos en el organismo. Y más que hablarte de las dosis que deberías de tomar, yo te podría decir que si tu enfermedad es, si tienes artrosis o conoces a alguien que tenga artrosis y son los síntomas iniciales, a lo mejor un Velage con INER 7 en la mañana, un Velage por la tarde después de la comida. En lugar de hablarte de un esquema como tal, aquí lo importante es que todas las enfermedades pueden cambiar, el grado de inflamación de nosotros puede disminuir con algo que se llama estilo de vida, ¿sí? Tenemos que cambiar ahí el estilo de vida. Y también te ofrecemos nosotros un sistema que se llama crono bienestar, que es cómo, cómo te vas a ir alimentando, ¿sí? Dijo Hipócrates hace mucho, el padre de la medicina hace muchísimos años, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Es contrastante con lo que observábamos hace unos momentos acerca del estilo de vida que llevamos actualmente, porque la alimentación que tenemos es la que nos provoca las enfermedades que hoy tenemos, ¿sí? Entonces, por la mañana, desayunar Hasaki, ¿sí? Al mediodía, el Velage con INER 7, a la hora de comer, ¿sí? Calculando ahí las calorías que necesitamos de manera correcta, de la división correcta de proteínas, de carbohidratos, de grasas, vitaminas y minerales, ¿sí? A las 4 de la tarde,
un snack o una colación, ¿sí? Frutas, vegetales. En la noche, este, la cena acompañada de Hasaki y antes de dormir el Fire y repetir este ciclo constantemente y eso sin duda va a mejorar tu salud, ¿sí? De manera interesante. Pues bien, si ya estás en el equipo, eres parte de los que ya estamos tratando de cambiar el mundo, tratando de cambiar la salud del mundo y por supuesto la salud propia, pues te felicito y vamos a seguir apoyando a más personas, hacer que más personas conozcan estas nuevas tecnologías porque van a mejorar de manera interesante e importante su salud. Si es la primera vez que te conectas, por favor solicita a la persona que te invitó que te dé la información complementaria, sobre todo cómo puedes accesar a estas tecnologías. Y si tú fuiste de los que fueron invitados de un servidor, bueno, estoy a tus apreciables órdenes. Y, y para este 2024, reitero que es un placer y un honor el que yo esté aquí iniciando con este ciclo de ponencias. Pues quiero desearte lo mejor, que llegues a tu diamante, a tu triple diamante, a tu embajador. Un cordial saludo al líder de este proyecto, al doctor Juan Pablo Rojas Vázquez, a mi querida mentora, la doctora Patricia Hernández Aguilar, a mis compañeros de equipo, el equipo Reika, el equipo Chinca y al resto de los equipos que están aquí reunidos. Pues vamos a hacer que las cosas sucedan en este 2024 y vamos juntos pues a mejorar la salud de muchas personas en el mundo. Vamos a cambiarles la vida a todas las personas en el mundo. Muchísimas gracias. Tengo que ir a una guardia en unos momentos, pero bueno, tenemos un espacio para si alguien quiere hacerme algún comentario. Estoy a la orden. Muchas gracias.